Pedí un Uber para usted. Llega en 3 minutos. Julian lo dijo como si me estuviera concediendo un favor mientras yo me quedaba ahí con el corazón encogido, viendo cómo la espaciosa es su bebé, el regalo por el que vacié todos mis ahorros de toda la vida. Se alejaba llevando a su familia rumbo al bautizo de mi nieto. Sin mí. Ellos creían que lloraría, que suplicaría, pero no, yo ya había encontrado el botón de arranque del plan para recuperar mi dignidad. Un plan del que no tenían la menor idea. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una madre llega al límite, quédate hasta el final y dime en la sección de comentarios de qué ciudad lees esto. ¿Alguna vez has sentido el peso del silencio? No me refiero al silencio tranquilo de una casa dormida, sino a ese que hace ruido, el que te dice sin palabras que ya no encajas, que tu tiempo pasó, que tu lugar ahora le pertenece a otros. Me di cuenta de que la forma más cruel de abandono en este siglo no es que te cierren una puerta en la cara, sino el suave sonido de un clic en una aplicación del celular, un coche de un desconocido llamado para alejarte, para que tu presencia no arruine la foto perfecta que los demás quieren compartir. Me llamo Teresa, tengo 70 años y durante 45 de ellos me dediqué con pasión y entrega a enseñar, a manejar. Fui instructora en una escuela de manejo. Pasé la vida sentada en el asiento del copiloto, con los pies sobre los pedales auxiliares, enseñando a miles de jóvenes y adultos sobre el control, la atención y esa libertad única que da el volante. Nunca imaginé que mi único hijo Julian, a quien le dediqué cada kilómetro de mi vida, usaría esa misma lección de libertad para dejarme atrás, parada en la banqueta. Mi historia con los coches y los sacrificios empezó desde joven. Me casé con Alfonso, un hombre bueno, simpático y con un talento natural para contar chistes que trabajaba como representante de ventas. Nuestra vida era sencilla pero llena de risas. Nuestro primer coche fue un bocho celeste al que llamábamos el Trueno Azul y fue nuestro mayor logro. Con él llevamos a Julián a casa desde el hospital, envuelto en una cobija amarilla. Con ese mismo coche hicimos nuestro único viaje a la playa con los sándwiches de queso aplastados en el asiento trasero y el sonido del mar entrando por las ventanas. Alfonso se fue demasiado pronto. Un infarto fulminante nos dejó sin despedida de un día para otro. Me vi sola con un hijo de 8 años y el Trueno Azul guardado en la cochera para mantenernos. Empecé a trabajar más horas en la escuela de manejo. Me gané la fama de ser la mejor instructora de la ciudad, la señora Teresa, la de la reversa perfecta. Tenía una paciencia infinita. Sabía que para muchas personas manejar no era solo una habilidad, sino una forma de dignidad, una prueba de que podían llegar a donde quisieran. Cada peso que ganaba era para Julián. Vendí el Trueno Azul para pagarle un curso preparatorio porque él quería presentar el examen de ingreso. Vendí mi libertad sobre ruedas para que él pudiera construir su futuro. Desde entonces me movía en camión y nunca me arrepentí ni un solo día. El orgullo que sentí cuando fue aceptado en arquitectura en la mejor universidad del estado valió más que 1000 bochas. Recuerdo una noche en la que él estaba en medio de la universidad, agotado por un proyecto. Le llevé un plato de caldo de pollo y con los ojos rojos del cansancio me tomó la mano áspera de tanto estar al volante. Mamá algún día dijo con una sinceridad que aún hoy me deja pensando. Me voy a graduar, voy a ganar mucho dinero y te voy a comprar el coche más bonito y cómodo del mundo. Nunca más vas a tener que subirte a posta a un camión. Yo le creí. Abracé a mi hijo y sentí que cada sacrificio había valido la pena. Se graduó con honores. Un arquitecto talentoso consiguió un buen trabajo y poco después conoció a Camila. Ella venía de una familia adinerada. Los del Valle. El papá era un cirujano plástico muy reconocido. La mamá una socialité de tiempo completo. Eran personas que vivían en un mundo de apariencias donde el valor de alguien se medía por la marca del reloj o el barrio que figuraba en su tarjeta de presentación. Camila era hermosa, educada, pero había en ella tanta frialdad muy calculada. Me trataba con una cortesía que sonaba ensayada con tanto doña Teresa por aquí, doña Teresa por allá, pero sus ojos mesa me evaluaban todo el tiempo y yo siempre salía reprobada. Poco a poco mi hijo empezó a cambiar. Aquel Julián que amaba mi milanesa a la parmesana. Ahora solo quería ir a restaurantes de cocina molecular. El muchacho que usaba camisetas y jeans ahora solo se vestía con marcas italianas que yo ni siquiera sabía pronunciar. Y nuestra casa, nuestro hogar, comenzó a parecerle demasiado pequeño para su nueva grandeza. La noticia de que sería abuela fue la mayor alegría de mi vida. Un nieto, una parte de Julián. Un pedacito de Rogelio para amar. Ese día, la promesa antigua de mi hijo resonó en mi mente. Pero al revés. No iba a esperar a que él me regalara un coche. Yo les iba a regalar el coche de sus sueños. Era por la seguridad de mi nieto. Lo anuncié durante una comida de domingo. Quiero regalarles un coche nuevo. Una SUV grande, segura para que puedan llevar a mi niño a pasear. Julián se quedó incómodo. Camila,
En cambio, se iluminó. Suegra, qué idea tan buena. Justo lo necesitábamos. Hay un modelo que vi, el nuevo de esa marca alemana. Dicen que es el más seguro de todos. El coche que mencionó costaba más de lo que yo había ganado en los últimos 10 años. Pero la idea de ver a mi nieto aún en la panza de su mamá, seguro y protegido, me cegó. Fui al banco, gasté casi todos mis ahorros de toda la vida para dar un buen enganche, pero aún así no alcanzaba. El gerente, un viejo conocido, me miró con cara de preocupación. Doña Teresa, el monto del préstamo es muy alto. Las mensualidades se van a llevar casi toda su pensión. No se preocupe, le dije con la seguridad de una madre que está dispuesta a hacer el mayor sacrificio. Yo me las arreglo. Es por mi nieto, por mi buen nombre. Mi historial impecable como pagador ha construido a lo largo de 50 años. Fue lo que me aseguró la aprobación, el crédito, una deuda que me acompañaría hasta el fin de mis días. Quedó a mi nombre. Yo era la dueña legal, la deudora principal. Para ellos era un regalo. Para mí era el último gran acto de amor. Y eso nos trae a hoy el bautizo de mi nieto Lucas. La celebración sería en la casa de campo de los del Valle. Un evento íntimo con invitados cuidadosamente elegidos. Pasé la semana nerviosa con el vestido que yo misma cosí, listo desde días antes. Uno de lino azul marino. Sencillo, pero elegante. A las 10 llegaron. La camioneta negra reluciente. Se detuvo frente a mi casa. Parecía una pantera dormida, un coloso de lujo y tecnología que desentonaba con la humildad de mi calle. Julián bajó y abrió la puerta trasera. De ahí salieron los papás de Camila, el doctor Carballo, con su aire de superioridad y su esposa con un vestido que seguramente costaba más que mi sala entera. Camila bajó del asiento del copiloto, cargando al pequeño Lucas en su portabebé. Yo salí de la casa con el corazón rebosante, llevando un regalito que envolví con todo el cariño del mundo. Buenos días, dije sonriendo. Y los del Valle apenas me devolvieron un frío asentimiento de cabeza. Camila fingió una sonrisa y Julián, mi hijo, evitó mirarme a los ojos. Mamá, qué bueno que ya está lista. Empezó con un tono de voz extrañamente tenso. Es que tenemos que adelantarnos y no va a ser posible que usted vaya con nosotros. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire sin sentido. ¿Cómo que no, hijo? Ya estoy lista. Solo falta subirme. Se rascó la nuca como hacía desde niño cada vez que iba a mentir. Es que con el carro nuevo ya sabe, el espacio. Los papás de Camila vinieron con nosotros y el portabebé ocupa todo un asiento. ¿Y las bolsas de Lucas? Pues ya no hay lugar. Mamá, no hay lugar. Repetí mirando el interior enorme de la camioneta que fácilmente podría llevar a un equipo de fútbol completo. Fue la señora Carballo quien dio el golpe final con esa voz suavecita y llena de veneno. Teresa, querida, no te lo tomes a mal, es que el viaje es un poco largo y a nosotros nos gusta ir cómodos. Tú entiendes, ¿verdad? Sí, claro que entendí. El espacio que faltaba no era físico, era social. Mi presencia sencilla, mi vestido hecho a mano, mi olor a barrio. Simplemente no encajaban en su carro de lujo. La vergüenza era el pasajero que ocupaba mi lugar. Julián, al ver el dolor reflejado en mi cara, se apresuró a ofrecerme su brillante solución. Pero si yo ya resolví todo. Mamá dijo con un tono fingido de eficacia mientras sacaba el celular del bolsillo. Pedí un Uber para usted. Llega en 3 minutos. Va directo para allá. Tranquila, sin incomodidades. Nos vemos en la fiesta. Me mostró la pantalla del app como si fuera un trofeo. Como si me estuviera mostrando a un desconocido. Mi propio hijo me mandaba al bautizo de mi nieto en compañía de un extraño, solo para que sus suegros pudieran viajar cómodamente. Y el carro, ese carro que justificaba mi exclusión, era mi regalo, la prueba de mi sacrificio, la deuda que me iba a tener trabajando hasta el último día de mi vida. En ese instante, algo dentro de mí, una viga antigua que sostenía mi amor incondicional, se rompió en 1000 pedazos. El dolor fue tan agudo, tan punzante, que por un momento el mundo se volvió blanco. Pero después ese dolor se transformó en una claridad helada, afilada como el vidrio roto. Miré el carro a los suegros con sus rostros de piedra, a Camila acomodando al bebé sin siquiera mirarme. Y por último, a mi hijo. A mi Julián, que me ofrecía un Uber como quien da una limosna. Y sonreí. No fue de una sonrisa triste ni resignada, fue una sonrisa genuina, tranquila, casi divertida, una sonrisa que los descolocó. Esperaban lágrimas, ruegos, un drama. No esperaban la paz. No te preocupes, hijo. Dije con una voz peligrosamente serena. Es una excelente idea, muy práctica, de verdad. Puedes quedártelo. El Uber llegó.
Un coche sencillo, limpio. El chofer, un muchacho amable, bajó para abrirme la puerta. Antes de subir, me di la vuelta para mirar a mi hijo. Que disfruten el viaje. El coche es muy cómodo, la verdad. Fue una buena elección. Subí al auto. El chofer cerró la puerta. Ese clic sonó como si algo dentro de mí se desbloqueara. Mientras el Uber se alejaba, miré por el retrovisor. Ahí estaban mi hijo y su nueva familia, de pie junto a la camioneta negra. Era la imagen perfecta de lo que ellos querían mostrar. El gesto de triunfo. La sonrisa se desvaneció de mi cara, reemplazada por una expresión serena y una determinación fría. Abrí mi bolso, saqué el celular y la libretita donde anoto los números importantes. El chofer me observó por el espejo. ¿Todo bien, señora? Todo en orden, joven, respondí. Mejor imposible. Busqué un número en la libreta. Banco Central de Financiamiento. Atención al cliente. Marqué. Una voz automática contestó. Esperé con calma las opciones para hablar sobre su contrato de financiamiento. Marqué 3. Marqué el 3. La lucha por mi dignidad no se daría con gritos ni con llanto. Se daría con una llamada telefónica que estaba a punto de presionar el botón que haría caer el castillo de naipes que construyeron con mi dinero y mi humillación. El trayecto hacia la casa de campo de los del Valle sería largo. Tendría tiempo de sobra. La puerta del Uber se cerró con un clic suave que dejó el mundo exterior afuera. Por un momento, el silencio dentro del auto fue total, un vacío que me separaba de la escena que acababa de dejar atrás. Mi hijo, su nueva familia, en la reluciente camioneta negra. Un monumento a mi entrega y ahora mi exclusión. Observé el rostro del conductor en el retrovisor, un joven con mirada cansada, y le ofrecí la misma sonrisa tranquila que alguna vez le mostré a Julián. Pero por dentro esa tranquilidad era apenas una capa delgada de hielo sobre un mar desatado. A la casa de campo de los del Valle, en el fraccionamiento Colinas Verdes, por favor. Dije con una voz que sonaba sorprendentemente normal mientras el auto se alejaba de mi calle. Tomé el celular. La pantalla aún mostraba el número del banco que acababa de marcar. Respiré hondo y volví a presionar el botón de llamada. La misma voz automatizada, las mismas opciones. Marqué 3. La espera se sintió eterna, acompañada de una música instrumental sin alma. Departamento de Financiamiento. Buenos días. Mi nombre es Verónica. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, Verónica. Me llamo Teresa Guzmán. Quisiera obtener información sobre la cancelación de un contrato de financiamiento vehicular. Mi voz sonaba como la de Teresa, la instructora de manejo tranquila, firme, con el control total. Muy bien, señora Teresa. ¿Me puede confirmar su CURP, por favor? Recite los números de memoria. Cada dígito era como un ladrillo en la base de mi vida de responsabilidad financiera. Esa misma responsabilidad que me llevó a cavar el hoyo económico en el que ahora me encontraba. Gracias. Ya localicé su contrato. Corresponde a una SUV de una marca alemana modelo X65 financiada a 48 mensualidades. El contrato fue firmado hace 3 semanas. ¿Es correcto? Es correcto. Verónica. Y desea cancelarlo. Había un tono de sorpresa en su voz. Señora, como el vehículo ya fue entregado en la agencia, la cancelación implica penalizaciones contractuales importantes. Además de la devolución inmediata del vehículo. Conozco las condiciones, Verónica. Leí todo el contrato antes de firmarlo. Respondí. El vehículo fue un regalo, pero la persona que lo recibió, mi hijo, demostró no estar a la altura del espíritu con que fue entregado legalmente. El coche sigue estando a mi nombre y bajo la garantía fiduciaria del banco. No soy solo avalista. Soy la deudora principal y la propietaria legal hasta que se liquide por completo. Quiero iniciar el proceso de devolución voluntaria del vehículo y asumir las penalizaciones correspondientes. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Yo no era una clienta desesperada. Era una mujer ejecutando una decisión empresarial. Entiendo, señora. ¿Está segura de que no cambiará de opinión? Tan segura como que mañana saldrá el sol. Deja. De acuerdo. Voy a generar el folio para la solicitud de cancelación y devolución. Un analista de nuestro departamento de retención se pondrá en contacto con el beneficiario del vehículo. El señor Julián Guzmán. En las próximas horas, para programar la inspección y la recolección. El proceso puede tardar algunos días, pero su solicitud ya está registrada. Gracias, Verónica. Fuiste muy eficiente. Colgué la llamada y guardé el celular en la bolsa. Una oleada de terror y frío me recorrió el cuerpo. Ya estaba hecho.
El regalo se había cancelado. La bomba de tiempo se había conactivado y el contador había comenzado a correr. El chofer de Uber, que probablemente había escuchado toda la conversación, me miró por el retrovisor con los ojos muy abiertos, llenos de curiosidad, pero no dijo nada. El trayecto hasta el fraccionamiento de lujo tomaría casi 1 hora. 1 hora que aproveché para sumergirme en las aguas turbias de mi memoria, tratando de entender cómo habíamos llegado hasta ese punto. La imagen de Julián a los 16 años me vino a la mente con una claridad dolorosa. Estábamos en el viejo trueno azul, que ya en aquel entonces era una reliquia ruidosa, y yo le enseñaba a manejar. Él estaba nervioso, con las manos sudadas en el volante. Tranquilo, hijo, le dije con mi tono de instructora. Siente el coche. No pelees con él. El clutch tiene su punto exacto. Un secreto. Solo necesitas escucharlo con el pie. Él sonrió, esa sonrisa amplia y llena de dientes que iluminaba el mundo. Está difícil, mamá. Todo lo que vale la pena en la vida cuesta un poco. Al principio respondí. Pero esa sensación de libertad. Cuando logras dominar la máquina, cuando te das cuenta de que puedes ir a donde quieras. Esa sensación no tiene precio. Ese día lo logró. Dio su primera vuelta solo a la manzana, con el rostro iluminado de orgullo. Al estacionarse frente a la casa, me abrazó con fuerza por encima de la palanca. Gracias, mamá. Eres la mejor maestra del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Dónde estaba el joven que veía en mí la llave de su libertad y no un obstáculo para su comodidad? La respuesta lo sabía. Estaba en la influencia sutil y constante de una nueva familia, de un nuevo entorno que lo había enseñado a ver mis sacrificios no como regalos, sino como cargas vergonzosas. Recordé una conversación con Rogelio meses antes de que se fuera. Julián era adolescente y estaba desesperado por ser aceptado por un grupo de amigos más ricos del colegio. Tiene buen corazón, Teresa, me dijo Rogelio mientras me observaba coser un remiendo en los jeans del muchacho. Pero le importa demasiado agradar. Tiene miedo de ser diferente. Ten cuidado, no vaya a ser que algún día, por querer quedar bien con los de afuera, termine hiriendo a los de adentro. Las palabras de mi esposo, dichas hace más de 20 años, hoy me suenan como si fueran una profecía. Julián, en su afán de complacer a los del valle, de encajar en el mundo refinado de Camila, terminó por herirme. No fue más que eso. Me había hecho a un lado. El coche cruzó los portones imponentes del fraccionamiento Colinas Verdes. Aquello era otro mundo. Casas que parecían mansiones. Jardines que lucían como alfombras. Un silencio clínico que contrastaba con la vida agitada y ruidosa de mi colonia. El chofer siguió las señales hacia la casa club. ¿Esa qué, señora?, preguntó señalando un edificio lujoso con ventanales de piso a techo de donde ya se escuchaba música suave y algunas risas discretas. Observé aquel lugar. Imaginé la escena, yo llegando sola en Uber, mientras mi hijo y su nueva familia se presentaban en el carro de lujo que yo había ayudado a pagar. Imaginé las miradas de lástima de los del valle. La sonrisa condescendiente de Camila, la forma en que Julián me presentaría con sus amigos importantes, quizás con alguna broma sobre la mamá que ahora usa transporte por aplicación. Me vi sentada en una mesa, fingiendo una sonrisa, tragándome la humillación junto con un canapé. Todo por no arruinar el momento. Todo por mantener la paz. Pero la náusea ya me quemaba la garganta. La Teresa de antes lo habría hecho. La Teresa de antes se habría tragado las lágrimas. Se habría puesto la máscara de madre comprensiva y habría actuado como extra en la historia de otros. Pero esa Teresa se había quedado atrás, en la banqueta de mi calle. No, joven. Dije con voz firme. Hubo un cambio de planes. ¿Podría dar la vuelta y llevarme de regreso a casa, por favor? El chofer me miró por el retrovisor con el rostro lleno de desconcierto. No se va a quedar en la fiesta, señora. La fiesta joven ya terminó para mí. Respondí. Vámonos a casa. El camino de regreso fue distinto. Ya no había recuerdos dolorosos invadiendo mi mente. Había un silencio útil, un espacio que empezaba a llenar con mis propios deseos. Con cada kilómetro que me alejaba de ese mundo lleno de apariencias, sentía que me acercaba más a quien realmente soy. Al llegar a casa, le pagué al chofer con una propina generosa. Él me miró con amabilidad. Que tenga buen día, señora. Y sea lo que sea, espero que se solucione. Ya se solucionó, hijo. Ya se solucionó, respondí. Y por primera vez sonreí con honestidad. Entré y lo primero que hice fue quitarme aquel vestido azul marino. Era hermoso, pero pertenecía a un papel que ya no pensaba interpretar. Me puse un pants cómodo y una camiseta vieja.
Fui a la cocina y como acto de desafío comencé a preparar un plato típico virado a palista con tutú de frijoles, chuleta de cerdo y huevo frito. Era el platillo favorito de Julián cuando era niño, que Camila alguna vez describió como una bomba grasosa y bastante rústica. El aroma que invadió la casa era el de mi ausencia. Mientras cocinaba, puse un disco de vinil antiguo de Amparo Ochoa, una cantante que seguramente los del Valle considerarían demasiado folclórica. Su voz fuerte cantando sobre mujeres guerreras y Portela llenó mi hogar y mi espíritu. Me senté en mi mesita de cocina con mi virado a paulista y por primera vez en muchos años, disfruté no solo de la comida, sino también de mi propia compañía. Después de comer sonó el teléfono fijo. El corazón me dio un brinco. Vi el identificador de llamadas. Era Julián. Seguramente estaba en plena fiesta, rodeado de gente y el banco ya lo había contactado. Dejé que sonara 1, 2, 10 veces. Ese timbre agudo era la banda sonora de su desesperación. Finalmente se detuvo. Minutos después, mi celular, que había vuelto a encender, comenzó a vibrar. Mensajes uno tras otro. Mamá. ¿Qué clase de broma es esta? El banco me llamó. Están diciendo que van a venir por el coche. ¿Qué está pasando? Mamá. Contéstame. Esto es un disparate. Camila está teniendo un ataque de nervios. Estás arruinando el bautizo de tu nieto. Exijo que soluciones. Esto ya es lo mínimo que puedes hacer después de ni siquiera haberte presentado en la iglesia. Leí los mensajes uno por uno. Ninguno preguntaba por mí. Nadie preguntó. Mamá, ¿estás bien? Toda la atención estaba puesta en el coche. En la crisis de Camila, en la fiesta arruinada. Yo era solo un estorbo. Una pieza descompuesta que había que arreglar para que su maquinaria volviera a funcionar. Con una calma que hasta me sorprendió. Escribí una sola respuesta y la envié a su número. Julián, no hay ningún malentendido. Fui yo quien canceló el regalo. Las personas que no tienen lugar para mí en su coche tampoco deberían tener lugar para mi dinero en su cochera. No me vuelvas a llamar por este tema. A partir de ahora, el coche es un asunto entre tú y el banco. Que tengas una buena fiesta. Lo mandé y apagué el celular otra vez. Sentí un alivio inmenso. La declaración de independencia que antes se había sido oficialmente emitida. Caminé hacia la estantería y tomé un álbum viejo de fotos. Me senté en mi sillón, el mismo donde Rogelio solía leer el periódico, y empecé a hojear fotos mías. Joven sonriendo junto al trueno azul. Fotos de mi boda. Fotos de un Julián chiquito, feliz, sin dientes. Estaba buscándome en esas imágenes a la Teresa que existía antes de convertirse únicamente en la mamá de Julián y poco a poco, debajo de las capas del tiempo y los sacrificios, empecé a encontrarla. La campanita sonó al final de la tarde. Un timbrazo fuerte, insistente. Sabía que era él. No contesté. Gritó mi nombre desde la reja, pero yo solo subí el volumen de la música. Con el tiempo se cansó y se fue. Cayó la noche y con ella una paz profunda. Había sobrevivido al primer día de mi nueva vida. Me senté en la terraza, mirando la calle tranquila. En la mesa de centro estaba mi tarjeta del transporte público, esa que me llevaba a todos lados. La tomé entre las manos. Ya no era símbolo de sacrificio, ahora era símbolo de libertad. Con ella podía ir a donde quisiera y por primera vez en décadas. La pregunta que apareció en mi mente no fue a dónde necesita ir Julián, sino a dónde quiero ir yo. ¿A dónde quiero ir? Abrí el periódico del día y mis ojos se detuvieron en un pequeño anuncio de una agencia de viajes. Excursión a ciudades históricas de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana Tiradentes. Un viaje al corazón de Brasil. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Siempre había querido ver a Los Ángeles de alejada. Siempre soñé con caminar por esas calles empedradas, con respirar el aroma de la historia. Rogelio y yo habíamos planeado ese viaje, pero nunca lo hicimos. Después vinieron la rutina, el trabajo. Julián. Nunca hubo tiempo ni dinero, pero ahora sí lo había. Ese dinero que ya no estaba comprometido con una camioneta negra, ahora estaba disponible en mi cuenta, esperándome. Esperando a Teresa. La libertad que pasé toda la vida. Enseñando a los demás a encontrar en el camino, al fin que estaba por descubrirla yo misma. Y mi primera parada sería el corazón de Brasil. El silencio que se apoderó de mi casa después de las llamadas y mensajes furiosos de Julián no era un silencio pacífico, sino de expectativa. Era como ese momento tenso que se siente en un salón de clases después de que el maestro anuncia que va a entregar los exámenes. Yo sabía que su calificación sería un rotundo rojo. La duda era cómo reaccionarían al recibirla.
Pasé el resto de ese día y la noche siguiente en estado de alerta, esperando en cualquier momento escuchar el chirrido de unos neumáticos en mi calle, un golpe furioso en mi puerta. Pero no sucedió. A la mañana siguiente desperté con el canto de los pájaros y una determinación que parecía haberse fortalecido en mi alma mientras dormía. No me iba a quedar ahí encerrada esperando el próximo ataque. Me había pasado la vida entera en el asiento del copiloto de mi propia existencia, reaccionando a las necesidades y los caprichos de los demás. Ahora me tocaba a mí tomar el volante. Fui a la sala, recogí el periódico que el repartidor había dejado en la reja y lo abrí directo en la sección de anuncios de turismo. Ahí estaba el pequeño aviso que captó de inmediato mi atención. Tesoros de Minas Gerais. Observé la foto de una iglesia barroca con sus ángeles de piedra y ventanas curvas. Y sentí un llamado. Era la promesa que Rogelio y yo nos hicimos una noche lejana. Algún día conoceríamos Ouro Preto. Y ese. Algún día me di cuenta. Había llegado con una determinación que me sorprendió. Marqué el número de la agencia. La voz que respondió era la de una joven entusiasta. Buenos días, Agencia Caminos de Brasil. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días. Me llamo Teresa. Vi el anuncio de la excursión a Minas Gerais. Quisiera saber si todavía hay Iowa. Hay lugares para la próxima salida. Un momentito, señora Teresa. Sí. ¡Qué suerte! Quedan 2 asientos en el autobús. La salida es el lunes que viene. Son 5 días. Viaja acompañada. Respire hondo. ¿Disfrutando la respuesta? No voy sola y quiero mi lugar. La semana previa al viaje fue de las más vibrantes que había vivido en años. Hice una maleta pequeña eligiendo ropa cómoda, un buen par de zapatos para caminar, un chal para las noches frías de montaña. Cada prenda que doblaba y guardaba era un acto de libertad. No había nadie que opinara, nadie para decirme que el color no combinaba o que la tela era muy sencilla. Era mi ropa para mi viaje. El viernes, antes de la salida, ocurrió la escena que tanto había esperado y temido. Un vecino chismoso pero de buen corazón tocó a mi puerta con la cara entre sorprendida y divertida. Doña Teresa no lo va a creer. Una grúa. Una grúa se acaba de llevar ese carro negro de su hijo. Estaba mal estacionado en la calle del fraccionamiento. Su esposa, la tal Camila, armó un escándalo en plena calle. Gritaba Carlos de la grúa. Hablaba por teléfono. Parecía una loca. Fue todo un show, doña Teresa. Un show. Solo esbocé una sonrisa, una de esas sonrisas enigmáticas. ¿En serio? Sus llaves. Qué curioso, ¿no? Esos créditos de ahora son tan enredados. Él se fue contento de haber sido el mensajero de la noticia, y yo cerré la puerta sintiendo una especie de justicia cósmica que me calentaba el pecho. La consecuencia ya no era una amenaza abstracta. Era algo real. El símbolo del estatus y de mi humillación había sido eliminado a la vista de todos. El viaje en autobús hacia Minas Gerais fue también un viaje hacia mi interior, mientras los paisajes de Sao Paulo se transformaban en montañas y campos verdes. Sentía como las capas de angustia y rencor se iban soltando poco a poco. En el asiento de al lado viajaba una señora de mirada viva y conversación fácil que se presentó como Elena, una maestra de historia jubilada. Primera vez en Minas. Teresa me preguntó. Primera vez viajando sola en 50 años. Respondí. Y al decirlo, la verdad de esa frase me golpeó de lleno. Elena se volvió mi compañera de camino. Conocía la historia de cada pueblo, cada iglesia, cada callejón. Y entre una explicación sobre el ciclo del oro. Y una parada para probar el mejor pan de queso del mundo. Nuestras historias personales comenzaron a entrelazarse. Le conté sobre Julián, sobre Camila, sobre el Uber y el coche. Ella me escuchó con la atención de una historiadora frente a un manuscrito raro. Querida mía, me dijo mientras estábamos sentadas en la plaza de Tiradentes. Las mujeres de nuestra generación fuimos criadas para ser el cimiento, la base invisible sobre la cual otros construyen sus palacios. Se les olvida que sin ese cimiento, el palacio se viene abajo. Lo que hiciste no fue un acto de venganza, fue un acto de ingeniería. Pusiste a prueba la estructura del amor de tu hijo y descubriste que estaba hecho de unicel. Sus palabras me ofrecieron una nueva mirada. No era una madre despiadada. Era una ingeniera de mi propia vida condenando una estructura que amenazaba con venirse abajo sobre mí. El momento cumbre de mi viaje ocurrió en Congojas frente a los profetas de Aleja D. Me quedé ahí parada casi una hora, contemplando esas estatuas de piedra jabonosa. Eran figuras dolientes, imperfectas, talladas con dolor y enfermedad, pero que se alzaban hacia el cielo con una dignidad y una fuerza que me dejaron sin palabras. No eran hermosas a pesar de sus deformidades.
Eran hermosas. Por ellas. En ese instante, frente a esos colosos de piedra, tuve una revelación. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de ser perfecta para mi hijo. Él. La mamá que nunca fallaba, la que proveía sin descanso a la mujer que ocultaba sus propias grietas para que su fachada permaneciera intacta. Y al hacer eso me había vuelto pequeña, pulida, sin brillo. Mi fuerza, como la de los profetas de la ley, caudillo, no residía en la perfección, sino en las cicatrices, en la resistencia, en la capacidad de seguir de pie, incluso cuando por dentro todo parecía hecho hasta el codo a pedazos. Regresé a casa 5 días después, convertida en otra mujer. No traía en la maleta solo recuerdos de Minas, sino una nueva carga de amor propio y claridad. La casa, que antes era un lugar de espera, ahora me pareció un puerto. Mi refugio desde donde podía partir hacia nuevas aventuras y al que siempre podría regresar. Pero la paz no duró mucho. Una semana después de mi regreso, recibí una visita que no esperaba. Era Camila. Tocó el timbre y al abrir la puerta casi no la reconocí. Aquella mujer impecable de cabello planchado y maquillaje de marca había sido reemplazada por una figura apagada, con ojeras profundas y los ojos hinchados de tanto llorar. Tía Teresa empezó con la voz entrecortada. ¿Podemos hablar? Le hice espacio para pasar, pero no le ofrecí asiento. Nos quedamos ahí de pie en medio de mi sala. Miró a su alrededor, notando por la ventana la ausencia de la camioneta negra. Vine a pedirle perdón, dijo, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Sé que lo que hicimos fue horrible. Mis papás, ellos pueden ser muy clasistas y yo dejé que la presión de ellos y mis propias inseguridades nos llevaran a hacerle algo tan feo. Nunca quise lastimarla. Yo la escuchaba en silencio, midiendo cada palabra. Sonaba como un discurso bien practicado. La actuación de la nuera arrepentida. Pero ahí no había verdad. Solo cálculo. Estábamos muy preocupados por usted. Siguió cambiando de tono. Cuando desapareció nos desesperamos. Julián está hecho pedazos. No come, no duerme. Él la ama, suegra. Nosotros la amamos. Solo queremos arreglar todo. Entiendo, respondió con voz serena. ¿Y cómo piensan arreglar lo de Camila? Sus ojos brillaron. Pensó que había caído en la trampa. Bueno, lo del coche fue un malentendido horrible. El banco se portó muy duro. Pero si usted hablara con ellos y les explicara que fue un impulso y que ya se arrepintió. Estoy segura de que activarían el crédito y podríamos volver a ser una familia. Le prometo que a partir de ahora todo será distinto. Ahí estaba la verdadera razón de su visita. El intento de manipularme con lágrimas y promesas vacías para recuperar el coche, ese símbolo de estatus que habían perdido. Caminé hacia mi sillón y por primera vez me senté invitándola con un gesto a hacer lo mismo. Ella se acomodó en la orilla del sofá, nerviosa. Camila, empecé ya no con el tono de una suegra dolida, sino como una mujer de negocios, cerrando un trato en malas condiciones. Tu actuación fue excelente, realmente muy convincente, pero ya no compro lo que estás vendiendo. Su cara se tensa. ¿Cómo que no? Yo no desaparecí, Camila. Me fui de viaje. Fui a Minas Gerais, un lugar que siempre quise conocer. Y fue una maravilla. Descubrí que mi propia compañía es mucho más grata que la de quienes me valoran, solo por lo que les puedo dar. Y esta conversación no tiene que ver con tus papás. Se trata de las decisiones que tú y Julián, 2 adultos, tomaron la decisión de humillarme. La decisión de desecharme. Me levanté y fui hasta la repisa. Tomé una pequeña escultura de piedra jabón que traje de Minas, un ángel chueco y hermoso. No voy a llamar a ningún banco, Camila. El regalo fue cancelado porque el respeto fue cancelado antes. El coche, el crédito, las multas, todo eso ahora es consecuencia de las decisiones que ustedes tomaron. Y los adultos responsables enfrentan las consecuencias de sus actos. La máscara de arrepentimiento se desvaneció de su rostro, dejando ver la furia que se escondía debajo. Entonces, así va a ser. ¿Usted está dispuesta a arruinarle la vida a su propio hijo solo por un berrinche, por un capricho de señora orgullosa? Al contrario, Camila, respondí mientras colocaba el ángel de vuelta en su estante. Por primera vez le estoy dando la oportunidad de hacer su propio camino sin mis atajos económicos. Y eso, querida, no es destruir. Es el acto de amor más grande que una madre puede tener. Abrí la puerta de la sala. Creo que nuestra conversación ha terminado. Que tenga un buen día. Ella se puso de pie con los ojos, lanzándome una mirada de odio impotente y salió dando un portazo. El sonido retumbó por toda la casa, pero no me afectó. Estaba en paz. Me senté de nuevo y contemplé a mi ángel de ala hija digno.
Sabía que la batalla no había terminado. Ya habían intentado manipularme emocionalmente y no les funcionó. El siguiente paso sería más formal, más violento, y yo estaría lista. Esa noche, antes de dormir, abrí mi agenda y escribí con letras grandes en la página del día siguiente. Llamar al doctor Salazar. Es momento de armar nuestra estrategia de defensa. La vieja Teresa, la que daba clases de manejo, enseñaba a conducir a la defensiva. La nueva Teresa, dueña de su propio destino, estaba por aprender a atacar. Y ese camino frente a mí, que antes me parecía oscuro y amenazante, ahora se mostraba claro y lleno de oportunidades. La puerta que Camila azotó al salir de mi casa resonó durante días. Pero a diferencia de lo que quizá esperaba, ese sonido no me asustó. Fue como una fanfarria. El anuncio de que la guerra fría de manipulaciones y humillaciones disfrazadas había terminado y que una guerra abierta con tácticas desesperadas y directas estaba a punto de comenzar. Y por primera vez en mi vida, me sentía preparada para dar la pelea, siguiendo el plan que había trazado en mi mente. La primera llamada que hice esa mañana fue al doctor Salazar. JJ. Doctor Salazar, buenos días. Habla Teresa. Ayer vino mi nuera a visitarme. Le conté todo como si estuviera redactando una denuncia. La forma en que Camila intentó manipularme, sus lágrimas fingidas, su petición para que reactivara el financiamiento y la misma amenaza silenciosa en su mirada al irse. Él escuchó sin decir palabra, al otro lado de la línea. Era de esperarse, dijo. ¿Cuándo terminé? Intentaron apelar al lado emocional y no les funcionó. Ahora van a subir el nivel. Lo siguiente será una ofensiva legal. Doña Teresa. Van a usar la única carta que les queda. Tratar de descalificarla. Van a alegar derroches, senilidad, lo que sea con tal de convencer a un juez de que usted ya no puede manejar su propio patrimonio. ¿Y qué hacemos? Pregunté sintiendo un escalofrío. Pero no era de miedo, era de anticipación. Nos adelantamos. Vamos a armar un caso tan sólido sobre su capacidad y la mala fe de ellos que su demanda va a dar risa. Antes siquiera de ser entregada, siga con su vida. Doña Teresa, vaya a sus clases, vea a sus amigas, viaje. Cada acto de independencia suya es un ladrillo más en nuestro muro de defensa. Deje los papeles por mi cuenta. Y eso fue lo que hice. Me entregué por completo a mi nueva vida. El viaje a Minas Gerais había abierto una ventana en mi alma y ahora quería abrir todas las puertas. Me inscribí a clases de aquagym en un club del barrio donde el sonido de las señoras riendo y salpicando agua era la más pura música de libertad. Me hice amiga de un grupo de viudas entusiastas que se hacían llamar las liberadas y que cada viernes elegían un restaurante nuevo para comer. Yo, que durante décadas comía lo que sobraba para no desperdiciar nada, ahora probaba sabores que ni siquiera sabía que existían. Mientras tanto, la guerra silenciosa entre abogados seguía su curso. La doctora Ruda me mantenía al tanto. La primera notificación oficial llegó tal como él había anticipado. Provenía del despacho jurídico de los del Valle, uno de los más caros y temidos de la ciudad. El documento era una joya de agresividad pasiva. Solicitaban una reunión cordial y conciliadora para tratar el bienestar y la estabilidad financiera de Teresa Guzmán, expresando una profunda inquietud por sus recientes y apresuradas decisiones que, según ellos, ponían en riesgo un patrimonio forjado con años de esfuerzo. La respuesta del doctor Ruda fue igual de fina y contundente. Agradeció la preocupación mostrada. Informó que tanto la salud mental como la situación financiera de su clienta eran óptimas, respaldadas por diagnósticos que serían presentados en el momento adecuado y que cualquier intento de coacción o de cuestionar su capacidad sería respondido con las acciones legales correspondientes, incluyendo una demanda por daño moral y la entrega de un expediente detallado sobre los préstamos que la joven pareja había estado extrayendo de las cuentas de la madre durante los últimos años. Después de ese cruce de cortesías, el otro lado guardó silencio. Por ahora, la amenaza de una interdicción había sido desactivada. Ellos sabían que yo estaba preparada. La caída de la vida de Julián y Camila. Sin embargo, no necesitó de mi intervención. Se dio por sí sola. La pérdida del coche fue apenas el inicio. Sin el flujo constante de mi dinero, el castillo de naipes de su estilo de vida se vino abajo. El pago de la renta del departamento de lujo se atrasó. Las cuentas de las tarjetas de crédito que ahora debían cubrir ellos mismos se convirtieron en una bola de nieve. La tensión antes disimulada con cenas costosas y regalos de marca se desbordó en peleas constantes y llenas de rencor. Me enteré de la separación por Elena, mi amiga historiadora. Su sobrina vivía en el mismo piso que los del Valle. Al parecer, la tal Camila regresó a vivir con sus padres. Me lo contó con la naturalidad de quien narra un hecho histórico.
Dicen que la culpa de todo, según su madre, fue el mal matrimonio de su hija con un tipo que no tenía ni donde caerse muerto y que solo vivía a expensas de una madre de clase media. La ironía fue tan amarga que no pude evitar sonreír. Yo, que nunca fui lo bastante buena para ellos, ahora era culpable del fracaso de su hija. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno menos crudo. Mi nieto Lucas cumplió su primer año. Recibí una invitación formal enviada por correo para una pequeña fiesta en casa de los del Valle. En el frente del sobre había una foto de mi nieto sonriendo. Mi corazón se encogió. Mandé un regalo costoso entregado por una tienda. Pero no fue. No iba a volver a poner un pie en territorio enemigo, no para ser tratada como un adorno en la celebración de sus vidas. La rendición llegó a inicios de la primavera. No fue con una visita ni con una llamada, sino de la forma más antigua y quizás la más honesta de todas. Una carta. El sobre dejado en mi buzón. Era de papel sencillo. Mi nombre estaba escrito con la caligrafía de Julián, pero parecía la letra de un hombre agotado. Me senté en mi sillón, el mismo desde el que había escuchado tantos capítulos de mi vida desplegarse y leí las palabras que una vez más lo cambiarían todo. Mamá empezaba la carta. Sé que no tengo derecho a llamarte así. Una madre es un refugio. Y yo fui la tormenta que intentó hundir tu barco. Escribo esta carta. No para pedirte que me dejes regresar, sino tal vez para pedir perdón por haberme convertido en esa tormenta. Camila me dejó. En realidad, nunca estuvo conmigo. Estaba con los lujos, con el coche, con el departamento que íbamos a comprar. Con tu dinero. Cuando se acabó la fuente, se acabó su amor. Ella y sus papás me culpan de todo. Dicen que soy un fracasado. Y la verdad, mamá, es que tienen razón. Pero no por lo que ellos creen. Mi fracaso no fue perder el dinero. Fue no haber entendido nunca su valor. Mi fracaso fue haber sentido vergüenza de ti. No por tu ropa ni por tu casa. Me avergonzaba tu fortaleza porque me recordaba cada día mi debilidad. Era más fácil llamarte sencilla que aceptar que yo era un cobarde. Un hombre de 30 y tantos que no podía mantenerse sin la mesada de su madre. El día del Uber. Pienso en él todas las noches antes de dormir. Veo tu sonrisa, esa sonrisa serena que me heló la sangre. Ese día no solo te subí a un coche de un desconocido. Ese día subí mi dignidad a ese asiento trasero. ¿A cambio de qué? De una mirada de aprobación de mi suegra. De una sonrisa fingida. De mi esposa. Vendí mi alma por un plato de lentejas. Mamá. Y ahora estoy muerto de hambre y con el alma hecha pedazos. Perdí a mi hijo. Camila. Usa Lucas como un arma. Solo me dejan verlo los fines de semana y con horario fijo. Y cuando lo miro, veo los ojos de mi papá y me invade una vergüenza que me quema por dentro. ¿Qué clase de ejemplo soy para él? No estoy escribiendo esto para pedir dinero. Por primera vez en mi vida estoy saliendo adelante con lo que gano como arquitecto. Vendí mi coche, me mudé a un departamento diminuto. Es duro. Es humillante. Pero cada recibo que logro pagar, cada comida que compro con mi propio esfuerzo, se siente como una pequeña victoria. Como si por fin estuviera empezando algo verdadero. No sé si lo que rompí entre nosotros tiene arreglo, pero necesitaba que supiera esto. Que ese hijo malagradecido y soberbio que usted vio aquel día está tratando poco a poco de aprender a ser un hombre. El hombre que usted y mi papá quisieron formar. Doblé la carta. Las hojas estaban manchadas con mis lágrimas. La rabia, el rencor. Ese hielo que se había formado en mi pecho. Todo empezó a derretirse. Ese era mi hijo. El niño perdido que al fin estaba encontrando el camino de regreso. Decidí ir a verlo. No por él. Por mí. Necesitaba mirar sus ojos y saber si la humildad en esas palabras era auténtica. Acordamos vernos en una cafetería sencilla. En mi colonia, en mi terreno. Él llegó puntual, más delgado, con el rostro cansado, pero con una luz nueva en la mirada. Una luz de alguien que dejó de huir de sí mismo. No intentó abrazarme. Se sentó con cautela y esperamos el café en silencio. Tu carta empecé ha sido lo más sincero que me has dicho en muchos años. Fue la primera vez que fui sincero conmigo mismo. Respondió él con voz baja. Y ahí, en esa mesa de fórmica, con el olor a pan tostado en el aire, me lo contó todo. El castillo que se le vino abajo. La soledad, la lucha diaria por levantarse. No se victimiza, solo relató los hechos, las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando terminó, lo miré de frente. Te perdono, Julián. Dije. Y el alivio que se reflejó en su rostro fue lo más auténtico que había visto en él en mucho tiempo.
Perdono al hijo que se perdió, pero el hombre en el que te convertiste tendrá que esforzarse mucho para recuperar mi respeto. Y las cosas entre nosotros no volverán a ser como antes. Serán mejores porque estarán basadas en la verdad. Entonces le dejé claras las nuevas reglas del juego. Primero, nuestra relación ya no gira en torno al dinero. Mi dinero es mío. Tu vida es tuya. Te vas a levantar con tu propio esfuerzo y yo seré la primera en aplaudir cada paso que des. Pero ya no voy a pavimentar el camino. Segundo, yo tengo mi propia vida, mis amistades, mis viajes, mis pasatiempos. Eres bienvenido en ella como mi hijo para tomar un café, para una plática sincera. Pero ya no soy tu línea de emergencias. Soy tu madre, no tu red de seguridad. Y tercero, tu hijo Lucas es mi nieto y lo amo sin condiciones. Pero no voy a ser un instrumento en tu pleito con Camila. Mi relación con él será bajo mis términos. Si ustedes no logran resolver esto como personas adultas, lo harán los abogados. Escuchó cada palabra, asintiendo en silencio. Cuando terminé, simplemente dijo lo entiendo, mamá, y lo acepto. Es más de lo que merezco. Salimos de esa cafetería y por primera vez en años, caminamos juntos por la banqueta. No como una obligación ni como su patrocinadora, sino como dos adultos, madre e hijo sobrevivientes de una tormenta, mirando con cautela hacia un horizonte que empezaba a despejarse. La cuenta de la dignidad ya había sido saldada por ambos. Y ahora sí, la cosecha de la paz podía al fin comenzar. Los años que siguieron, aquel fan, aquella etapa, aquella conversación dolorosa pero liberadora en el café, fueron la verdadera primavera de mi vida. Yo, que viví 70 años creyendo que mi principal papel era ser el refugio de los demás. Descubrí la alegría de convertirme en mi propio barco, navegando mares que yo misma elegía. La paz que se instaló en mi alma no era la tranquilidad aburrida del hastío, sino la serenidad vibrante de quien tiene el timón en sus manos. Mi vida tomó un ritmo sabroso. Las mañanas de Aquagym con las desencadenadas se volvieron sagradas. Un ritual de carcajadas, chismes inofensivos y celebración compartida de nuestra libertad tardía. Con Elena, mi amiga historiadora, me volví una exploradora de mi propia ciudad. Visitamos museos que ni sabía que existían. Asistimos a conciertos de música clásica en el teatro de la ciudad y descubrimos librerías de viejo donde el aroma a papel añejo era el mejor perfume del mundo. El viaje a Minas Gerais había despertado una pasión dormida dentro de mí. Abrí un pequeño blog que llamé Las Rutas de Teresa, donde subía fotos y crónicas de mis pequeñas aventuras. Empezó como un diario personal, pero para mi sorpresa, otras mujeres de mi edad comenzaron a leerlo y a dejar comentarios. Teresa, tu historia me inspiró a hacer mi primer viaje sola. Escribió una señora de Sinaloa. Gracias por recordarme que aún queda camino por recorrer. Comentó otra desde Monterrey. Sin querer me había convertido en guía de un tipo distinto de travesía. El viaje de regreso a una misma. Mientras tanto, desde una distancia saludable, observaba la lenta y trabajosa redención de Julián. Cumplió su palabra. Las visitas, que al principio fueron tímidas, se convirtieron en un ritual dominical. Siempre llamaba antes, mamá tiene tiempo para un café mañana sin compromiso. Nunca llegaba con las manos vacías, pero sus regalos eran distintos. A veces era un pan de lote de la panadería que me encantaba. Una plantita de lavanda para mi jardín o simplemente el periódico del día. Eran regalos de atención, no de compromiso. Me contaba de su trabajo, del esfuerzo por rehacer su carrera desde cero. Abrió un pequeño despacho de arquitectura en una oficina alquilada en el centro. Enfocado en remodelaciones para clientes de clase media. No había lujos, pero sí una dignidad en su voz que no escuchaba desde hacía años. Hablaba de sus proyectos con el mismo brillo en los ojos que tenía cuando me enseñaba sus dibujos en la universidad. Se estaba levantando de nuevo, no con mi dinero, sino con su propio talento. El tema de mi nieto Lucas se resolvió como debía, siguiendo la ley y el orden. Con el apoyo firme del licenciado Salazar. Establecimos un acuerdo formal de visitas. Camila y los del Valle. Al ver que yo no iba a ceder ante chantajes y que contaba con el mejor respaldo legal, se vieron obligados a cooperar. Todos los sábados pasaba la tarde con mi nieto, lo llevaba al parque, al zoológico, le leía cuentos en mi sillón favorito. Me convertí para él en lo que fue para su padre un refugio de estabilidad y amor incondicional, pero esta vez un refugio con reglas claras cuyas mareas no podían ser manipuladas por nadie. El tiempo pasó. Ya habían transcurrido 2 años desde aquel famoso día del Uber. Se acercaba mi cumpleaños número 72. La semana anterior Julián me llamó mamá. Sé que no te gustan las fiestas grandes, pero este año me gustaría darte un regalo. Un regalo diferente. ¿Puedo pasar el sábado?
¿El día de tu cumpleaños para comer contigo? Yo llevo todo. Y también a Lucas. Acepté con curiosidad. El sábado no llegó con regalos caros, sino con bolsas del supermercado, mientras yo jugaba con Lucas en el jardín. Él se metió a mi cocina. El aroma que empezó a salir de ahí me resultaba conocido. Una memoria lejana. Cuando me llamó a la mesa, los ojos se me llenaron de lágrimas. Había preparado un virado a la paleta con frijoles refritos, chuleta y huevo frito. Exacto, como yo se lo hacía cuando era niño. Tardé 40 años en aprender esta receta, dijo con una sonrisa tímida. Pero creo que por fin le atiné al sazón. Después de comer, me entregó un paquete. Dentro había un álbum de fotos grande, con pasta de cuero, como los de antes. Pasé meses armando esto, dijo al abrirlo. La primera página tenía una foto del trueno azul, nuestro bocho. Las páginas siguientes eran una cronología de mi vida, de nuestra vida. Fotos mías y de Rogelio, jóvenes y llenos de sueños. Fotos mías en la escuela de manejo al lado de alumnos sonrientes. Fotos de él cuando era niño. En cada una de las fiestas de cumpleaños que yo le organizaba. Fotos de mi viaje a Minas Gerais que sacó de mi blog, fotos mías con Elena y las despedidas que les pidió a mis amigas sin que yo me enterara. En la penúltima página había una foto reciente tomada a escondidas, en la que aparezco sentada en mi sillón, leyendo con una sonrisa tranquila en el rostro. Y en la última página no había una foto, sino un documento, una declaración de reconocimiento y voluntad registrada ante notario. En el texto escrito con lenguaje formal pero con una emoción que se desbordaba entre las palabras, Julián reconocía de forma oficial cada sacrificio que hice por él a lo largo de su vida. Renunciaba a cualquier expectativa futura sobre mi herencia, afirmando que mi patrimonio era resultado de mi esfuerzo y que debía servir única y exclusivamente para mi tranquilidad y bienestar. Y terminaba diciendo que el legado más valioso que yo le había dejado no era económico, sino el ejemplo de dignidad que apenas ahora comenzaba a comprender. Junto al documento había un sobre pequeño con 2 boletos para un viaje de una semana a Los Lentos Maraña con todo pagado para mí y una acompañante. Estuve juntando dinero durante un año con lo que gané en mi primer gran proyecto, dijo con la voz entrecortada. Es para usted y doña Elena. Elena, era porque usted me enseñó que la verdadera libertad es poder elegir el propio camino. Y yo quiero que usted siga eligiendo los suyos. En ese instante, todo el dolor, todo el rencor acumulado por años de humillación se desvaneció por completo. Me levanté y lo abracé. Y ese abrazo no fue la sed. Fue el de una madre que perdona a un hijo que se equivocó. Fue él. El abrazo entre 2 personas completas, 2 adultos que atravesaron un desierto de sufrimiento y se reencontraron al otro lado, más fuertes y con más sabiduría. Hoy, a mis 73 años, mi vida es un camino soleado, lleno de curvas interesantes. Viajé a Los Lienzos con Elena, una aventura que me dejó las mejores historias para mi blog. Sigo dando clases de cocina, más por gusto que por necesidad. Veo a mi hijo y a mi nieto con frecuencia. Nuestra relación, reconstruida sobre los cimientos firmes del respeto, es el tesoro más valioso que tengo. A veces, cuando estoy sentada en mi terraza, veo pasar una camioneta negra igualitas a la que ella por la calle. Y ya no siento nada. Ni una punzada de dolor, ni rastro de humillación. Solo una gratitud tranquila por ese auto que resultó ser el Uber que me llevó al mejor destino de todos, a mí misma. Me llamo Teresa y he pasado la vida enseñando a otros a manejar una máquina para encontrar la libertad. Y fue necesario ser humillada por la más cara de todas para darme cuenta de que la verdadera libertad no está en la llave de un coche, sino en el valor de tomar el volante de tu propia vida. Aunque para eso haya que empezar subiéndote a un camión. La historia de Teresa nos recuerda que quien siembra dolor, tarde o temprano pagará el precio, mientras que quien vive con sinceridad y fortaleza al final recibirá la recompensa que merece. La justicia puede tardar, pero siempre llega. ¿Alguna vez has tenido que levantarte para defender tu dignidad como lo hizo Teresa? Si estuvieras en esa situación, ¿elegirías perdonar o dejar que todo se responda con acciones? Por cierto, ¿cómo has estado últimamente? Más que me encantaría conocer lo que quieras compartir.